Le voy a anotar el libro. Uno de los mejores libros es el que tenemos de Rida Díaz Basiga, que ella establece inclusive cuáles son, y las pone como sinónimos, estrategias y técnicas. Entonces establece ella, creo que son 8 sus estrategias de enseñanza-aprendizaje. Unas son objetivos, el otro son organizadores gráficos, etc. Entonces, describe lo que es la corriente constructivista, sus características. Dentro de las corrientes constructivistas, ustedes han visto en el anterior módulo, los 2 módulos, ¿no? Han visto a Ausubel, han visto a Piaget y a Vygotsky. Entonces ahí tendrá que describir qué características tiene el aporte que hace Vygotsky, por ejemplo, sobre la educación, ¿no? Y él establece fundamentalmente que la educación debe estar en el contexto, la ve y la describe desde el contexto social, ¿no? De que la educación debe ser alcanzada y debe ser generalizada y debe ser para todos. Entonces ahí también habla sobre la zona próxima de desarrollo, qué características tiene el andamiaje y todo eso. Entonces, describe a cada uno de los autores, que ya los tienen, que los han desarrollado en el anterior módulo. Entonces, a Vygotsky decíamos hay a Piaget y Ausubel, cada uno con sus características. E incorpora ahí cuáles son las estrategias, ¿no? De enseñanza-aprendizaje. ¿De acuerdo? Sí, magíster, estoy tomando Ya. apuntes. Luego, tendría que referirse al enfoque por competencias, que han llevado un módulo también exclusivamente de enfoque por competencias. Sí, ya. Ahí, ¿No? ahí vale la pena, voy a anotar también acá, el enfoque por competencias. El libro que está en el internet, que está en la web de el enfoque por competencias de Sergio Tobón. Lo puede bajar. Y hay otro libro también del autor Pimienta. Ya, magíster. Aquí le estoy anotando los nombres. Enfoque por competencias de Sergio Tobón y enfoque por competencias de Pimienta. Y ahí desarrolla, es decir, las características, ustedes han visto el enfoque por competencias, el ser, el saber, el hacer. E inclusive Tobón incluye de que existen, dice para él, y las clasifica con métodos, estrategias, técnicas y procesos para la sistematización del PEA, dice, ¿no? Entonces, y ahí utiliza una diversidad de estrategias, enseñanza-aprendizaje. Ahí están aprendizaje que ya en el constructivismo ya se aplicó también el ABP, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos. Después tenemos Favón también habla sobre la simulación de casos, etc. Todas esas estrategias que Tobón las incorpora, porque no nos olvidemos que el enfoque por competencias es decir, surge del constructivismo, sale del constructivismo, de la corriente constructivista, ¿no? Es una raíz más, es una desembocadura del constructivismo. Por eso que Tobón establece y dice, el enfoque por competencias puede ser aplicado a cualquier corriente teórica.
Y también habla de, por ejemplo, las clases magistrales. ¿Qué características deben tener como estrategia la clase magistral? Que la clase magistral viene de la corriente tradicional o bancaria, que se llamaba, ¿no? Entonces, describe todas esas características en este capítulo. Ya. Luego, identificar metodologías de enseñanza para que los docentes generen un aprendizaje en los estudiantes. Esta parte, vamos a ver cómo se la puede desglosar ahora. Para el capítulo 2, ¿no? Este es el capítulo 2, metodologías de enseñanza. Sí. O sea, en sí estaba, por ejemplo, identificar, lo que pasa que no me cuadraba, por eso le puse metodología de enseñanza, identificar qué se requiere para que los docentes generen un aprendizaje significativo, y fue a última hora que yo le añadí metodologías, identificar qué metodologías, porque no me cuadraba, Ya, pero pero en en sí, este sí, caso son, tendrán que ser directamente estrategias de enseñanza, aprendizaje, pero yo creo que, es decir, esto va a estar dentro de de lo, del primer capítulo, sí. metodologías de enseñanza que requieren los docentes. Ujú. Ahora, lo que sí, ¿Podría ser en el capítulo 2 hablar del docente, del actuar del docente? ya, pero en ese caso, la pregunta que va a cambiar, ¿no? Ah, sí. La segunda subpregunta. Entonces, esta subpregunta cambiaría, esa cambia, y la respuesta sería, Porque si se queda, magíster, ¿qué se requiere para que los docentes, qué se requiere? Identificar qué se requiere para que los docentes generen, o sea, quitarle, ¿no?, lo que es metodología de enseñanza y que se quede, identificar qué se requiere. espérese. Identificar las competencias requeridas por los docentes, coma, para impartir enseñanza a estudiantes de las ciencias sociales. Porque una parte de las ciencias sociales es el trabajo social, ¿no ve? Sí, es parte de... Ya, entonces sería identificar e inferir, porque inferir, inferir es sinónimo de describir, por si acaso. Ya, ya. Esto es sinónimo. Entonces, es describir e inferir las competencias requeridas por los docentes para impartir enseñanza a estudiantes de las ciencias sociales. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, la pregunta va a cambiar. Ya. Entonces, ¿qué competencias, seguramente vas a la pregunta, qué competencias requieren los docentes para impartir enseñanza a estudiantes en ciencias sociales? Y la Ya. respuesta ya es este objetivo. Inferir, identificar e inferir las competencias requeridas por los docentes para impartir la enseñanza del aprendizaje. Ahora, esto lo vamos a volver capítulo. Puede ser competencias Desde ahí requeridas para los docentes. sí, exactamente. Entonces va a ser competencias requeridas para docentes, requeridas por los docentes para impartir enseñanza a estudiantes. Ahora,
El primer subtítulo, las competencias requeridas por los docentes. Entonces, competencias por los docentes. Primer subtítulo, ¿no? Es decir, ¿qué competencias tiene que docente? Y ahí están las competencias del ser, del saber y del hacer que tiene que tener el docente. Como docente. Aquí también va a entrar lo que es, aquí abajito voy a escribir acá, ¿de acuerdo? Ya. La metacognición. Han llevado, ¿no? Sí, sí. Entonces, la metacognición es la acción que tiene que tener tanto los docentes como los estudiantes, pero ahora estamos hablando de los docentes, aquí va a describir de los docentes, ¿no? La capacidad que tiene que tener en este caso el docente de poder identificar cómo enseña, qué es lo que enseña y qué es lo que le falta a él, qué ayudas requiere para poder enseñar mejor. Entonces, es un análisis intrínseco del ser humano, en este caso del docente, identificar cómo transmite los conocimientos y esa metacognición muchas veces tiene que ser, es un análisis personalizado que uno hace de cómo enseña, para el docente de cómo enseña. ¿Qué más debería mejorar en su proceso de enseñanza? ¿Qué ayudas requiere para su proceso de enseñanza? Voy a pasar, concluyendo en la tardecita, voy a pasar un enlace de una videoconferencia, pero creo que solamente ya no en el WhatsApp agarra solamente hora y media de la videoconferencia de Tobón, que justamente habla sobre esto, sobre todo la parte de las estrategias y de la metacognición, el proyecto de vida que tienen que tener los educandos, los estudiantes, desde que nacen y cómo se enfoca este proyecto de vida, etc. Eso les voy a pasar para que los que por ahí les va a interesar. Gracias. Ya, entonces, en este capítulo va a haber todo lo que es la parte, es decir, las competencias que se requieren para ser docentes. Tiene que haber, hay competencias para ser docentes. No todos pueden ser docentes. Desde el punto del saber, tiene que tener conocimientos teóricos sobre la temática que va a enseñar. Sobre el hacer, esos conocimientos teóricos tiene que saberlos llevar al hacer. Al poner en práctica los conocimientos teóricos a prácticas que pueden ser en base a estrategias de simulación, de estudios de casos, después pueden ser de simulaciones. Lo que hago yo con ustedes, ¿no? La teoría llevo a la práctica haciendo. Ya, magíster. Lo tengo anotado. Entonces, luego del ser, es decir, ¿qué competencias del ser debe tener el docente? La empatía debe ser después la resiliencia, es decir, el trabajo en equipo como docentes, trabajar con otros docentes. Es decir, hay muchas competencias del ser que tienen que desarrollar y que tienen que tener los docentes. Ya. Luego, el segundo subtítulo va a ser la enseñanza a estudiantes. ¿Qué característica en general? Porque siempre está trabajando con el método deductivo, de lo general a lo particular. Entonces, la enseñanza a los estudiantes. ¿Qué características debe tener la enseñanza a los estudiantes? Otro subtítulo. Ya. Independientemente de las estrategias que tenga el docente, cómo debe enseñar, ¿no? La enseñanza a estudiantes.
Se pueden hacer, en este caso, la enseñanza puede ser desarrollando prácticas en centros laborales, puede ser las prácticas en ámbitos simulados, después la salida a hacer viajes, ¿no? ¿Cómo se enseña? La clase magistral borulera totalmente dinámica, porque ya he visto cómo debe ser, qué requisitos debe tener para ser docente, qué competencias debe tener, y arriba también ya ha descrito cuáles son las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Entonces, la enseñanza a estudiantes. Por eso, una cosa es muy diferente enseñar a estudiantes que enseñar a personas que están ya en el ejercicio de un oficio o una profesión. Cuando nosotros enseñamos le enseñamos es decir, a personas que están en el ejercicio del oficio o de la profesión, llamamos capacitación. Entonces, las estrategias tienen que ser totalmente diferentes que para la enseñanza tradicional. Y luego el otro subtítulo será enseñanza a estudiantes de las ciencias sociales. Es muy diferente enseñar a estudiantes de ciencias sociales que a estudiantes de las ingenierías. Porque en las ingenierías, por ejemplo, se lleva cálculo, se lleva álgebra, etc. ¿Para qué? Eso es solamente para tener razonamiento lógico, para desarrollar el razonamiento lógico-matemático que llamamos. En cambio, para desarrollar, en este caso, enseñanza en las ciencias sociales, ¿no? Y justo ayer hablaba con una colega y ella me decía, estoy preocupada porque voy a dar ahora materia de primer semestre en Derecho y en el área rural, me dice, y veo de que los chicos, he sondeado, he hecho mi prueba diagnóstica, veo de que los chicos de primer año, pues son bachilleres COVID, ¿no? Ajá. COVID. Entonces me dice, inclusive estoy inclinando mucho más mi plan global, sí a los contenidos temáticos, pero más a la parte, es decir, de inclusive el análisis crítico que debe existir, la redacción, la composición, que son temas que asumimos de que los han abordado en el bachillerato, pero no los veo, me dice, ¿no? Entonces, en este caso, la enseñanza a estudiantes en las ciencias sociales tiene que estar direccionada a la parte, es decir, no lograr, es decir, la lógica racional, matemática, sino la lógica social, ¿no? Tiene que ver el contexto social. ¿Qué características tiene el contexto social? ¿Cuáles son las necesidades sociales? Ahí pueden entrar grupos, personas, empresas, etc. Es muy diferente que enseñar a los ingenieros. Entonces, ahí va a desarrollar en este tercer subtítulo la enseñanza a las ciencias sociales. Ya, magistro. Describir cómo debe ser la enseñanza para generar un aprendizaje significativo en la asignatura. Ya, enseñanza, entonces, el capítulo va a ser la enseñanza para generar aprendizajes significativos en la asignatura de introducción al trabajo social. Aquí hablaría todo lo que un poco me dijo, ¿no? Acerca de qué es trabajo social, la reconceptualización. Exactamente. Entonces, aquí sería, aquí es, enseñanzas para generar aprendizajes significativos en la asignatura de introducción del trabajo social a estudiantes. Porque muchas veces Del también no es lo segundo mismo. semestre, pero aquí falta de la carrera de trabajo social. Pues. Ajá. Ah, ya. Aquí hay que incorporar de la carrera de trabajo
social. Primero va a hablar va a desarrollar el primer subtítulo sería ¿qué es el trabajo social? Ya. Va a ser este. ¿Qué es el trabajo social? Ya. Ahí va a describir todo lo que es lo que ha sido la denominación del trabajo social, la reconceptualización del trabajo social, los métodos que utiliza ahí dice, los métodos que tiene el trabajo social para la Ya. comprensión de las necesidades sociales, ¿no? Es el método grupo, el método, Estudio de caso, grupo y comunidad. sí, personas, comunidad, etcétera. Entonces, Aquí también hablo de las áreas en las que interviene el trabajo social o simplemente, o pero ya muy, hago claro, las áreas, claro, muy reducidas las áreas, porque las áreas son estas, ¿no? Las que pueden ser educación, educativas, vivienda. vivienda, sí, las puede enlistar inclusive, ¿no? Poner un cuadrito, cuáles son las áreas donde donde interviene el trabajador social. Y lo que hay que sí bien diferenciar es de que el trabajador social trabaja en el contexto social, pero a la vez interviene, lo que no hace el sociólogo. El sociólogo, ¿cuál es la diferencia entre un trabajador social y un sociólogo? Es que el sociólogo trabaja en el área social, identifica problemas, todo eso, pero él no interviene. Y la intervención significa dar solución al problema. Desde la reconceptualización del trabajo social, ¿no? Sí. Ya, imagínate. No tiene a nadie aquí en Cochabamba Sí, que me busque entonces. Le voy a dar un librito de una colega que recién lo ha sacado el ya. libro. Ahora, si quiere, porque creo que cuesta 60 pesos, o quiere que o le prestaría mi libro para que lo fotocopie y que se lo... Y si me lo puedo comprar, ¿dónde me lo podría comprar? Ya, yo le voy a pasar el número de la licenciada. Ya. Entonces, es lo último, inclusive la han pedido, ha hecho la presentación hace 3 meses y justamente habla sobre las de sobre los métodos, todo eso, y la están invitando Ya. a España para que haga la presentación del libro en España. Wow. ¿Ya? Entonces, le voy a pasar el dato para que su pariente se lo compre el librito. Es muy bueno. Pero a lo mejor en Santa Cruz hay, No, porque yo voy a viajar a Santa Cruz. a ver, ¿No? véalo porque ella ha hecho la presentación, creo que le han invitado, pero creo que no ha podido ir para hacer la presentación del libro en la carrera de trabajo social. Ah, ya, perfecto. Le voy a mandar una fotito del libro, de la tapa del libro. Ya. Ya, por favor, así yo lo busco y Y si puedo no, trabajar. no lo pilla en Santa Cruz, entonces le doy la dirección para que su pariente le compre aquí directamente a la licenciada. Ya. ¿Ya? Es muy interesante, yo lo he leído 2 veces. Me lo llevé a México y en el vuelo lo leí pero de punta a canto y después, Mm. inclusive después lo he comentado con la licenciada y me dice, ¿qué le Yo, parece? Sí, me dice, interesante, hemos yo tengo comentado. hartos libros, pero los tengo en Santa Cruz. Yo me los compré cuando vivía en España. Como en España hay hartísimas opciones, todo de acerca del trabajador social, pero lo dejé en Santa Cruz. Me lo voy a tener que ir a traer bastantes libros. Ah, ¿usted ha estudiado en España? Yo estudié aquí en Bolivia, pero he vivido toda mi vida allá, desde mis 9 años hasta mis 18. ¿Y ahora qué hace aquí? Todo lo que todo el mundo me pregunta, ¿qué hago aquí? ¿Pero está ejerciendo la profesión o no? No he ejercido. Desde que salí no he ejercido porque piden pues lo que es pra- este, lo que es experiencia. Pero ya podía, ¿qué está haciendo en Camiri? Nada. Ay, Dios mío. Pero aunque sea, váyase como voluntaria, pues.
Estoy pues especializándome, voy a hacer otra maestría ahora en Derecho Familiar y Violencia Familiar. En Ya, pero España hice un máster en Violencia Familiar e Intervención. eso lo hizo por online, Sí, allá lo hice en una escuela. pero hizo trabajo social en Santa Cruz y de ahí fue otra vez a España para hacer la especialidad. Ajá, sí, Pucha, yo no sé por qué no se ha quedado. yo voy una vez al año. Ah, está igual que yo, voy 2 veces por año a México. Que se magíster, sí. Ya, entonces, es que lo que si le están pidiendo experiencia laboral, en vez de estar sin hacer nada, por lo menos tome como, eh, váyase como pasante o como practicante y dígale sin cobrar honorarios, puede irse a trabajar a los juzgados, ¿ya? Al juzgado de familias, le interesa la parte esa, puede trabajar en el hospital de Camiri como voluntaria, Sí, pero ¿cómo no va a poder hacer eso? y eso que también he hecho el diplomado en peritaje, soy perito en el área de trabajo social. Pero entonces, ¿por qué no se practican? ¿No hay donde hacer prácticas? Aquí no. Ay, ¿cómo no va a haber, pues? Si quieres, se lo hablo en el hospital de la petrolera, Por favor, en Camiri. por favor. Ya, me voy a anotar. Ahí tengo mis alumnos. Usted es trabajadora social. Yo creo que también por mi inestabilidad, porque un año estoy acá, un año estoy allá, eso también Claro, eso no. pero por lo menos tenga prácticas, aunque sea de 6 meses, pues. Sí, yo estuve allá en España en una asociación que se llama Lana, que se trabaja con todo lo que son víctimas de violencia. eh, Se hace varios acompañamientos a las denuncias, se trabaja con ellas. Sí, estuve allá, estuve como 3 meses en el máster, ¿no? Como práctica del máster. Ya ve. Y después ya va a tener que irse a Santa Cruz nomás, pues, a vivir o no. Sí, sí. O ya está casada, ya tiene compromiso en Camiri. No, 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 soy viuda. ¿Cómo es eso? Por eso también, porque tengo un niño pequeño, creo que también por eso no trabajo, por atenderlo a él. Ah, bueno. Sí. Pero mientras te puede hacer prácticas para no perder el ritmo, ni Sí, tanto, ni tanta, es decir, tanto conocimiento con la maestría, con esto, con la especialidad y todo eso, por lo menos por horas puede estar en las tardes, y la cosa es que salga después el certificado, digo, ha hecho como sí, voluntaria sí, el siguiente trabajo, entonces, hasta que el niño crezca un poquito más, ¿no? sí, magíster. Porque tampoco vale la pena dejarlo al niño, pues, por muchas horas. Exactamente. Después, Mientras él pasa clase. claro, pero no, tampoco va a dejar la profesión por eso, ¿no? Después Sí, el niño crece, hace su vida y usted va a quedar ahí colgada. exactamente. Y después ya se irá, el niño crecerá un poco más, en Santa Cruz consigue trabajo usted. Sí, sí, magíster. Consigue volando trabajos. Hay harto trabajo. Yo le digo que una de las carreras que tiene mayor opción laboral siempre ha sido trabajo social. Cuando hemos hecho el análisis del mercado laboral para los trabajadores sociales a nivel Bolivia, realmente hay en todo lugar trabajar, en instituciones educativas, en empresas, en hospitales, en todo hay. Trabajo social está en todo. Sí, magíster. Ya, se lo voy a hablar a un médico que tengo de estudiante en el hospital para que le haga ingresar, que vea ahí que hable con el director, que haga lo que sea para que Ya, como por pasante favor, por horas, aunque sea para ver expedientes, para ver necesidades. por favor, se lo agradecería. Ya, Ya, perfecto. Entonces, describir cómo se debe la enseñanza para generar aprendizajes significativos. Ahora, en la asignatura de trabajo, va a hablar primero lo que decíamos, lo que es todo trabajo social,
¿no? Sí. Las características del trabajo social. Luego, la enseñanza, aprendizaje, no. El segundo subtítulo sería la asignatura de introducción al trabajo social, Ya. que esto sería, ¿tiene el plan global de la asignatura de trabajo social? A mano no, pero lo busco. Claro, y eso se lo pueden dar también en la, sí, sí, ustedes de la Gabriel, ¿verdad? No, yo estudié en la evangélica, ya se cerró la carrera. En la evangélica. Sí, en la Universidad Evangélica Boliviana. ¿Y esto ha sido en Camiri o en Santa Cruz? Santa Cruz, está por la Moscú. Ahí ya. Pero entonces va a conseguir seguramente el plan global de introducción al trabajo social, Ya. ¿no? Entonces, aquí describe las características que tiene, no me va a hacer un copy-paste de todo el plan global, sino qué Ya. características, en este caso, contenidos temáticos de la contenidos mínimos, o más va a incorporar los contenidos mínimos de la asignatura, son será en una estrofa. Luego, Ya. después, ¿cuáles son las estrategias que se establecen en el plan global de la asignatura? ¿Cómo están las estrategias? ¿Cuáles son el tipo de evaluación? Etcétera. Ya. Entonces, luego va a ser, usted ya va a describir lo que dicen los autores, la enseñanza para generar aprendizajes significativos en la asignatura. Es decir, como ya he descrito arriba todo lo que es las estrategias, las corrientes educativas, las estrategias, etcétera, entonces, ¿cómo lograr la enseñanza para generar un aprendizaje significativo en la Ya. asignatura de introducción al trabajo social? Ya, magíster. Y con eso concluye. Ya. ¿De Ya lo acuerdo? tengo. Sí, sí, de acuerdo. Gracias, magíster. Perfecto, no se olvide que tiene que incorporar para cada capítulo en la parte de metodología los métodos con los cuales está trabajando. Ya. ¿De acuerdo? De acuerdo, magíster. Gracias. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego. ¿Me escucha, Fanny? Sí, correctamente. Dicen buenos días. Buenas tardes, ya son las O 12. buenas tardes. No, todavía no he almorzado. Ya, aquí está su trabajo, donde, a ver, sí, este es su trabajo. Este es su trabajo, ¿no? Sí, dicen. Ya. Entonces, le faltan conectores Ya.
en el planteamiento. Faltan conectores. Un conector podrá ser, pues, en el ámbito espacial, en relación al objeto de investigación, se establece que el municipio de Camiri, tal cosa. Le faltan conectores y los conectores tienen que estar en relación a los ámbitos. Ya, Licen. De acuerdo a los síntomas del problema, se han identificado hechos, va a poner, en los cuales la educación ambiental debe contribuir a soluciones. Entonces, tiene que incorporar los conectores, ¿de acuerdo? De acuerdo, Licen. Después, a ver, aquí hay un todo y un nada, es un problema. Ya. La pregunta problemática dice, ¿qué tipo de estrategias de enseñanza-aprendizaje se deben aplicar para el manejo adecuado de los residuos sólidos en unidades educativas? Ya está bien. Ahora, usted me ha puesto toda la temática de las subpreguntas solamente encaminadas. Ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Estaban encaminadas a la parte de los residuos sólidos, pero no. Tiene que enfocarlos en base a la parte educativa. Ah, ya. Aquí está. Todo lo que es con resaltado en amarillo es para borrar. Entonces, dice la pregunta, ¿qué establecen las corrientes educativas y cuáles son sus estrategias de enseñanza-aprendizaje? Pero puede sacarle foto nomás a esto, pues. Ah, ya. Ya, Licen. Y esto lo va a volver a reenviar otra vez, ¿no ve? Al Ay, correo. no. Ya no, imposible, ya no me da. Ya estoy esperando, estoy esperando los, por eso sáquele fotos, espérese. Ya. Aquí está. Esta parte sáquele fotos. Porque aquí están las preguntas problemáticas y las respuestas que he puesto que son los objetivos específicos. Ya, Licen. Usted no puede diseñar nada. Ah, sí, ya. Es propositivo. Entonces, según la pregunta principal, formulación del problema, la respuesta es describir el contenido que debe contener un programa modelo de educación ambiental. Todo lo que está en rojo es lo que yo he aumentado. Ah, ya. Ya, Licen. Le saco foto. Ahora, si quiere, me manda, ahora mismo acabando esta sesión, me pasa su WhatsApp y le mando este documento. Ya, Licen, yo le mando mi WhatsApp. Sí. Le escribo. Y me Ya. dice, pero me tiene que, ustedes, soy Fanny Palacios. Entonces aquí voy a poner, aquí me anotaré, enviar documento. Ya, Licen. Para poderme guiar un poco, porque Sí. yo modifiqué un poco acá igual, pero ya después le... En este caso, los objetivos específicos. La pregunta es, la primera subpregunta. ¿Qué establecen las corrientes educativas y cuáles sus estrategias de enseñanza-aprendizaje? Esa es la subpregunta. La respuesta pasa a ser el primer objetivo específico. Describir las características pedagógicas de las diferentes corrientes educativas y sus estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya, Lice. Ahora, voy a resaltar acá, y el nombre, en este caso, el capítulo 1 sería capítulo 1 sería características pedagógicas de aquí le falta una S, de las diferentes corrientes educativas y sus estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Ya, esto yo le voy a sacar característica pedagógica. Eso ya es el capítulo. Sí, característica pedagógica. ¿Qué más dijo? Aquí está. Acá. ¿Cómo, Como lo voy a enviar a mí? le voy a Sí. mandar el documento ya. Ahora, Sí. ¿cuál va a ser el primer subtítulo de este capítulo? El primer subtítulo son corrientes educativas. Educativa. Bots, eso no te sé. Ya, estás resaltado con verde. El primer subtítulo de este capítulo son las corrientes educativas. Subtítulo. ¿Sí? Aquí va a describir las corrientes, el conductismo, el constructivismo y el enfoque por competencias. Conductismo. Es lo que han llevado en el anterior módulo. Sí. Han llevado el conductismo. Enfoque. Sí. En el constructivismo tendrán que ver el aporte que hace Ausubel, que hace Piaget, que hace Vygotsky, qué características, qué es lo que dicen esos autores, etc. Ya. Y ahora, cada corriente, si es conductista, por ejemplo, va a describir la corriente conductista y el aporte que hacen sus autores y cuáles son sus estrategias de enseñanza-aprendizaje. Ya le sé. Luego del constructivismo, cuáles son sus corrientes, cuáles son sus estrategias de enseñanza-aprendizaje del constructivismo. Después va a describir el enfoque por competencias. Ya han llevado un módulo de enfoque por competencias. Sí. Muy bien. Entonces, en el enfoque por competencias, va a describir qué características tiene el enfoque por competencias, ¿no? Sus elementos, el saber, el ser, el hacer, y ahora que le ponen el convivir, creo, pero son tres los elementos que tiene, el ser, el saber y el hacer. Ahora, ¿en qué consiste el ser? ¿En qué consiste el saber, el hacer y el ser, ¿no? Que nos dice el enfoque por competencias. Después, ¿cuáles son las estrategias de enseñanza, aprendizaje según el enfoque por competencias? Porque según el enfoque por competencias, inclusive, primero deben ser los métodos, después deben ser las estrategias y después deben ser las técnicas. Y aquí cito, se lo voy a anotar. Ya lo hice. La corriente, hay un libro muy bueno. Ya. Constructivista. Y está en el internet del libro. Va a bajar el libro de Frida Díaz Barriga. Y para el enfoque por competencias, que está también en el internet, va a bajar el libro de Tobón. Espérese, es Sergio Tobón. Y también en el internet hay otro del enfoque por competencias del autor Pimienta. Y seguramente que el docente que les ha dado enfoque por competencias les ha dado material, ¿no ve? Sí. Y entonces ya tiene ese material. Ya. ¿Ya? Entonces, ese sería el primer subtítulo. Ya lo hice. Primero, las características pedagógicas de las diferentes corrientes. Describe todas las corrientes. Sí. Ahora, ahí mismo voy a poner, ahora, cada corriente tiene sus propias estrategias. O si quiere, las separa. Otro subtítulo serían estrategias del proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro subtítulo. Y ahí puedo desarrollar y decir, para la corriente conductista que describimos páginas arriba, las estrategias del proceso de enseñanza-aprendizaje son estas. Y va describiendo esas estrategias y qué características tienen las estrategias. Ya lo hice. Para cada una de las corrientes. Entonces, este capítulo va a tener unos 2 o 3 subtítulos.
No Y sé. lógicamente que cada subtítulo va a tener sus subtítulos. Sí, Ahora vámonos al segundo capítulo. La segunda pregunta problemática. ¿Qué características tienen los programas modelo en educación ambiental? ¿Y qué características tienen los programas en educación ambiental y la gestión de residuos sólidos? Entonces, el segundo objetivo específico, que es la respuesta a esta pregunta, es describir los programas modelo en educación ambiental y la gestión de residuos sólidos. Ese sería el segundo objetivo específico. El título del segundo capítulo sería este. Capítulo 2. Programa modelo de educación ambiental y gestión de residuos sólidos. El primer subtítulo va a describir qué es un programa, porque estamos utilizando para todo método deductivo, de lo general a lo específico. Algo específico. ¿Qué es un programa? Características de un programa. El segundo subtítulo van a ser ¿qué es un modelo? ¿Qué se entiende por modelo? Porque un modelo se utiliza en todos los ámbitos. La modelación, por ejemplo, la modelación en ingenierías es fundamental, ¿no ve? Hay que modelar los procesos. ¿Qué es un modelo? Después va a tener el tercer subtítulo, es ¿qué se entiende por qué es la educación ambiental? ¿Y qué se entiende por gestión de residuos sólidos? Ya le hice. Luego nos vamos a la tercera pregunta. Esta es la tercera pregunta problemática. ¿Qué tipos de estrategias de enseñanza-aprendizaje se deben aplicar en el manejo de residuos para elaborar programas de educación ambiental en unidades educativas? Entonces, como arriba ya se ha visto cuáles son las corrientes educativas en el primer capítulo, cuáles son las estrategias de enseñanza-aprendizaje, etc. En el segundo capítulo se ha visto qué es un modelo, qué es un programa, qué es la educación ambiental, qué es los residuos sólidos, etc. Ahora, esa teorización van a bajar aquí. Y la respuesta es el tercer objetivo, referir, que referir es sinónimo de describir. Referir las estrategias de enseñanza-aprendizaje, le falta que se deben aplicar en el manejo de residuos sólidos, para elaborar programas de educación ambiental en unidades educativas. Entonces, ¿qué dice la teoría sobre esto? Ahora, vamos a ver cuál va a ser el capítulo. Aquí hay que quitarle este paréntesis. Ya. Estrategias de enseñanza-aprendizaje que se deben aplicar en el manejo de residuos sólidos para elaborar programas de educación ambiental en unidades educativas. Como ya sabemos qué estrategias, qué son estrategias, tipos de estrategias, ahora usted escogerá de ahí las estrategias. ¿Qué dice la teoría en relación a las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se deben manejar en residuos sólidos? En residuos. Entonces, el primer subtítulo
de este capítulo van a ser estrategias de enseñanza-aprendizaje que se deben aplicar en el manejo de residuos sólidos. Como ya sabemos qué son inclusive los residuos sólidos en el capítulo anterior ha descrito, entonces ahora, como ha descrito estrategias, ahora ahí hay que buscar y definir a usted qué estrategias o qué dicen los autores, cuáles son las estrategias de enseñanza que se deben aplicar para el manejo de residuos sólidos. Luego, hemos hablado de lo que son programas. Sí, ya se ha hablado qué son los programas ambientales. Pero programas de educación ambiental ya están allá en el capítulo 2. Entonces, el segundo subtítulo va a ser, en este caso, ya van a ser las estrategias de enseñanza que se requieren para elaborar programas de educación ambiental en unidades educativas. Entonces, estas estrategias serán pues bastante, es decir, no serán complejas, serán bastante entendibles, ¿no? ¿Y qué estrategias se deben utilizar? Como mensajes comunicacionales. Educación ambiental en unidades educativas. Ahí tendrá que hablar de los mensajes de comunicación. Este programa de educación ambiental, ¿en qué va a consistir? ¿Qué características va a tener? Que está dirigido a las unidades educativas. ¿De acuerdo? De acuerdo, Lice. ¿Qué pregunta más tiene? Sería todo eso mi duda. Ya le entendí, licenciado. Ya, ahora no se va a olvidar que tiene que describir los métodos que va a utilizar en la parte de metodología, los métodos que va a aplicar o va a utilizar en el desarrollo. Entonces, en el método, por ejemplo, en el capítulo 1 va a utilizar el método deductivo, de lo general a lo específico. Después va a utilizar, en el capítulo 1 va a utilizar el método descriptivo, porque va a describir las características que tienen cada una de las corrientes. Ahora, en el método, en el capítulo 2 también, en el capítulo 2 también se aplica el método deductivo y va a ver qué es lo general y qué es lo específico. Va a describir en 2 palabras o 3 palabras qué es lo general en ese capítulo y qué es lo específico. Después será el método analítico, si es que va a analizar. El método descriptivo, si va a describir, pero cómo se ha aplicado ese método a cada capítulo. ¿De acuerdo? De acuerdo, Licen. Perfecto. ¿Alguna duda más? Eso nomás sería, Licen. Ya, entonces, quedamos en eso. Ah, una consultita. Como yo estaba leyendo el tema del cuadrito donde es los planteamientos, como ya está corregido ahora, ¿no ves que dice en la monografía, planteamiento de problema? ¿Eso lo vamos a copiar de ese cuadro? Claro, tiene que copiar todo eso descrito así como está en el cuadro, pero ahora le va a incorporar usted tiene que ponerle falta a su trabajo. Hay A lo que me ha dicho primero. los conectores le faltan. A los conectores. Conectores. Ya. Y eso tiene que Ya. ir en el perfil. Sí. En el perfil va todo eso, con más en un índice tentativo que es de cada capítulo. Aquí hemos hecho ya, puede que aumente ustedes más subtítulos, ¿no? Entonces, cada capítulo ya visto y ya tiene sus subtítulos, pero eso es tentativo, porque según se vaya viendo con el análisis documental, tal vez hay que cambiar, hay que incorporar más subtítulos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y se va a manejar como usted ha mandado nomás el documento, ¿no? Claro, ese es el formato. Ah, ya. Ya. Ya le hice eso nomás sería. Perfecto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Lice. Hasta luego.